Hola, buenas tardes para mí, buenos días o buenas noches para ti. Este es nuestro primer video grabado para tenerlo, para que lo tengas tú a la mano, sobre todo porque entre semana hemos decidido que no nos reuniremos por temas básicamente de lo que es el asunto del tráfico y una serie de circunstancias. Bueno, el asunto es que quiero dejarte en primer lugar esta conferencia, esta breve enseñanza de 25 minutos, acerca de un tema que regularmente sale en las pláticas, en las situaciones difíciles o a veces en situaciones del día con día. Y esta plática a veces entre creyentes que ya llevamos tiempo en el Señor, con creyentes que ya tenemos un tiempo pues bastante considerable, como es en mi caso, 35 años, como sabes, de los que me conocen, o de nuevos creyentes, e incluso de personas que no son creyentes, es la duda constante y continua, decir, bueno, ¿por qué pasan las cosas? O sea, ¿por qué Dios, siendo Dios, hace cosas, que hace situaciones, permite situaciones o pasan cosas malas? Alguien me preguntaba hace un poco tiempo en la congregación que por qué le pasan cosas malas a la gente buena y por qué le pasan cosas buenas a la gente mala. Y bueno, pues la respuesta que tuve en ese momento, pues es la respuesta que siempre tengo al respecto, y es que, bueno, en primer lugar, definir bueno y malo a los ojos de quién. Y en segundo lugar, también definir cosas buenas y cosas malas, porque para alguien algo muy malo le puede parecer bueno, y a alguien que pueda considerar algo como muy bueno puede ser algo terrible para otra persona. Entonces aquí el asunto va más allá. Va más allá en definiciones, en conceptos, va muchísimo más allá en cuanto a que Dios esté o no involucrado. Y por otro lado es de que en ningún lado se firmó una cláusula a nivel humanidad de que Dios está comprometido a que le pasen cosas buenas a la gente buena y que le pasen cosas malas a la gente mala. Porque, uno, la realidad no es así. Hay gente mala que le va muy bien y, insistimos, mala de acuerdo con quién. Le pasan cosas buenas de acuerdo con quién. Y la otra es que tampoco hay ninguna cláusula firmada en algún contrato que diga que Dios está comprometido a que si te portas bien o yo me porto bien, nos va a ir mal, y al que se porta mal, pues también le va a ir mal. Una de las enseñanzas que tuvimos entonces durante el 2019 fue acerca de lo que es dentro de las doctrinas de la gracia, es acerca de la providencia. Tú recordarás que estuvimos estudiando varias cosas con respecto a las doctrinas de la gracia. Estuvimos estudiando la gracia común, acerca del libre albedrío y el asunto de los que provenimos de un entorno bautista. Se sabe, se enseña, se practica el hecho de que Dios respeta nuestra voluntad a tal grado que si no lo aceptamos eso, entonces quedamos al extremo de pensar entonces Dios hizo robots y no tenemos la voluntad. Incluso por el otro lado se dice que Dios no sabe lo que yo voy a decidir ahorita, yo voy a hacer algo malo o bueno, y está al pendiente, y por eso me prueba y manda circunstancias para que yo decida hacer el bien o mal, mucho basado en conceptos, sobre todo con el pueblo de Israel, que le decía, te sugiero, te pido que escojas el camino de bendición y no el camino de maldición, aparentemente dejándoselo a libre albedrío del pueblo de Israel. Sin embargo, ya platicamos de esa historia, o en otra ocasión la comentaremos o la platicaremos. El asunto entonces, en todo esto que estamos nosotros revisando, también de lo que es las doctrinas de la gracia, estuvimos revisando, aparte de lo que fue la elección y la reprobación, un tema complicado, un tema difícil, sobre todo bajo una enseñanza distinta, y lo que es lo que se entiende como el calvinismo, sin caer en los excesos del hipercalvinismo. Enseñamos también en su momento que la salvación, de acuerdo con la doctrina enseñada y plasmada en los libros más importantes, más conocidos, más confiables, usando una reglas
de hermenéutica universales y sanas de interpretación de la palabra de Dios, hemos visto que el proceso como tal de lo que se entiende por salvación básicamente está compuesto de 10 eventos, que no los vamos a repasar. Me interesa, como te decía, lo que es la providencia. Todo comienza con una elección que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, de las personas que serán salvas. Hay un llamamiento, un llamamiento eficaz como respuesta a esta elección en el momento de la vida de cada ser humano. Pero cuando viene este llamamiento es tan eficaz que hay una regeneración o un nuevo nacimiento para que después empiece a manifestar esta conversión a través de la fe y muestra importante frutos de arrepentimiento, lo que es el arrepentimiento. El proceso de justificación sucede una sola vez, ya lo vimos, Dios está ya claramente enseñado por parte nuestra acerca de que ya fuimos justificados por el sacrificio y la resurrección de Cristo, y en su perfección de cumplimiento del pago de nuestro pecado, habiéndolo Él pagado, Cristo recibió la paga de nuestro pecado, es decir, la ira de Dios por nuestros pecados fue sobre Cristo en el Calvario. Y eso, al ver la justicia del santo muerto, que lo predijo, que no lo asesinaron, Él dio su vida, a Jesús mismo dio su vida por rescate de nosotros, el Padre lo resucita por su justicia, y esa justicia es imputada a nosotros. Somos justificados, pero entramos en un proceso de santificación al haber sido nosotros adoptados por el Señor. Es decir, nacimos de nuevo, pero también se muestra en la enseñanza que al haber nacido de nuevo y al haber sido justificados, empieza todo un proceso, por un lado, de adopción, es decir, la adopción de un humano, de un niño, supongamos, ya crecido y entendido. De repente se sabe huérfano y de repente es adoptado. Es entonces cuando pues se da cuenta que hay un proceso de adopción, ¿sí? Se da cuenta de que es una familia, se da cuenta que son unas personas distintas que pues tuvieron le hicieron el favor de adoptarlo, vamos a llamarlo así, en casos buenos, por supuesto, y que finalmente, bueno, está también junto con este proceso de adopción, está el proceso de santificación, que es a lo largo de toda nuestra vida, al tener una conducta correcta en la vida, una moral de acuerdo a la de Dios, y en esta santificación vemos el poder del Espíritu Santo para cumplir, por obra y gracia del Espíritu Santo, cumplir con un esquema moral que es imposible para el ser humano caído poder llevar a cabo. Vemos entonces la perseverancia que nosotros debemos de tener más que con nuestras fuerzas o más que con nuestra voluntad. Esta perseverancia, que la perseverancia conoce como la perseverancia de los santos, la perseverancia de permanecer como cristianos. Y es una obra gloriosa y magnífica y espléndida y maravillosa por parte del Señor para con nosotros. Nosotros también, sujetos a este cuerpo, padeceremos la muerte física. Es decir, que el Señor nos lleva a su presencia. Todos estamos encaminados a este final de nuestra muerte física, si es que antes, como hemos enseñado también, no muy usado o predicado por la Reforma, acerca del dispensacionalismo, que nosotros lo tenemos claro también, interpretándolo con las reglas adecuadas de hermenéutica acerca del arrebatamiento, que será motivo de otra enseñanza o otro recordatorio, en ausencia de los miércoles. Si es que antes no es el arrebatamiento, bueno, el Señor nos llama a su presencia muriendo físicamente para posteriormente ser, mientras sucede el plan profético, estamos en presencia del Señor, nuestro espíritu, pero llega un momento
que va a venir dentro de este proceso de la salvación completa, en esos 10 pasos que acabamos de repasar, viene la glorificación del cuerpo a través de la resurrección de todos los santos para recibir un cuerpo resucitado. Esto es glorioso, esto es maravilloso y demás. Pero, valga el pero, entonces con todo este plan maravilloso, ¿dónde cae el tema de lo que es la providencia y por qué Dios permite cosas y por qué tal? Y yo aprendí que casi andaba a la deriva y que Dios andaba por otro lado y que por acá andaba el Señor haciendo cosas en el cosmos, pero yo por ahí estaba arrumbado y pues procuro ser bueno, pero pues me va mal y sé que cosas malas le pasan, etcétera, lo que hablamos. Bueno, la providencia es una manifestación de la gracia de Dios que se ve en absolutamente toda la creación. La providencia no es una palabra arcaica de los primeros cristianos, no es una palabra que pues que ya está pasada de moda. Lo que pasa es que se predica a veces o no se predica o se predica mal y no se le da la justa dimensión a todo lo que sucede en la vida de creyentes, de no creyentes, vivos. Y esto es importante que lo tengamos, ¿ok? Creyentes y no creyentes vivos. Y dentro de creyentes me estoy refiriendo específicamente a los nacidos de nuevo, como ya lo hemos estado hablando. La providencia implica mucho más que el hecho de que Dios sea un espectador de los acontecimientos que están en nuestra vida, y va muchísimo más allá a un conocimiento previo de Dios de todas las cosas, previo conocimiento, pero también organizador de los eventos. La palabra en sí misma, etimológicamente, providencia, significa prever de antemano algo, ver de antemano o proveer en el momento adecuado. Eso es en sí lo que viene la palabra providencia, tiene un significado profundo. La providencia como tal, entonces, tiene una definición que la verdad es muy importante que pongas atención ahorita. Por favor, pon atención porque es muy importante que lo tengas presente, no nada más como una doctrina más, sino como algo que está vivo en tu vida hoy, que está trabajando Dios en tu vida el día de hoy. Por eso estás viendo este video. La definición de la providencia es que Dios, el Dios eterno, el gran creador de todas las cosas, es Él el que sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, a las acciones de esas criaturas o relacionadas con estas criaturas y a todas las cosas materiales e inmateriales. Dios dispone, sostiene, dirige y gobierna todo esto desde la más grande hasta la más pequeña. Es decir, está escrito que nosotros somos más importantes que un pajarillo y que ningún pajarillo cae sin que el Padre esté en este entendido. La providencia, entonces, es de acuerdo con su más santa y sabia sabiduría y de acuerdo a su previo conocimiento, que recordemos es infalible, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, todo lo hace para la alabanza de Él, para glorificar a Cristo. Es decir, de acuerdo con esta definición, Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, conforme a Efesios, que lo hemos estudiado también. Es muy importante, no pasa nada desapercibido de Dios, no pasa nada que no sea permitido por Dios, y que las cosas malas, no es que Dios no tienta a nadie, es lo que dice la palabra, pero Dios sí hace
que todas las circunstancias actúen a favor de aquellos que le amamos, con el único propósito de que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, lo que hoy te está sucediendo, que te parece muy malo y que te crea confusión o tristeza y todo, o que incluso tus errores, que dices, ¿cómo es posible que haya metido la pata, dicho coloquialmente así? ¿Cómo es posible que me haya yo permitido esto y consecuencias y todo? Dios, que si bien no es promotor del mal, ni tiene nada que ver con el mal y el pecado, en su presciencia y preconocimiento de las cosas, con un fin final, valga la redundancia, con un objetivo final, que es la transformación nuestra, su imagen en esta vida, es que el Señor sabe qué va a suceder, sabe las decisiones en nuestro concepto de voluntad que vamos a tomar para que entonces se logre un propósito. La muerte de un ser querido nunca es bonita para nadie. Sin embargo, Dios, en su soberanía, tiene en sus manos la vida de todas las personas. La forma de vivir de cada persona, en el fondo, aún de la más mala, le hace malo desde el punto de vista moral occidental mexicano, lo que es alguien malo de corazón, malo en sus acciones, malo en sus decisiones, malo en su forma de pensar, malo en su forma de obrar para con los demás. Bueno, eso está consabido por Dios desde muchísimo antes y que está correlacionado con una serie de personas y de situaciones y de cosas también controladas por Dios, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Me explico más a detalle. Toda es una gran red, no estoy hablando de la película Matrix, pero es una gran red en donde Dios sabe en su perfecta y poderosa y grande capacidad de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de todas las cosas, de todas las criaturas, de todos los eventos, que estamos sujetos a tiempo y espacio y a gravedad, de la ley de la gravedad. Dios sabe el grande movimiento en un mapa que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, mientras está pasando en el tiempo Cronos y lo que sucederá en nuestro tiempo Cronos. Obviamente se requiere fe para creer esto, y esta fe solo puede ser provista por el Espíritu Santo. Esta fe solo puede ser puesta por el Señor, porque hay situaciones tan complicadas, porque cuesta trabajo entenderlo cuando no tienes fe, y por eso el Evangelio es una locura. Pero me voy a remontar a un concepto aún más básico y teológico, que es pues muy difícil y en muchas veces imposible de creer o de concebir o de pensar, que es el hecho simple y sencillamente de que Dios es creador, sustentador y juez. Dios se manifiesta a su creación, hombres, humanidad, como un Dios creador, y ahí empiezan los problemas, un Dios sustentador, otro problema, y Dios juez, un triple problema para el perdido. El que está perdido y sin fe no acepta la mayoría de las veces que Dios es creador, pero de todas las cosas. Hay personas que creen en el mal, en el diablo y demás, pero no creen en Dios. O sea, si se cree en una, se cree en otra. Si se cree que es Dios creador, no puede ser creador solamente de lo que sea verde, el pasto y los árboles. Lo demás, pues quién sabe de dónde salió. Tampoco es posible concebir que Dios sea creador de Satanás. Dios es creador de todos los ángeles caídos y de Satanás. Sin embargo, en su sabiduría permitió la rebelión de este ser y el nacimiento del mal. Porque un Dios que es justo y entendido desde todos los puntos de vista, si bien es cierto que Dios es creador, usa el mal, y cuidado con lo que estoy diciendo si se entienda mal, usa el mal
para sus propósitos, muchas veces para sustentar también todas las cosas, para que se cumpla un plan profético. ¿Cómo es posible que Dios esté de acuerdo con incendios terribles como los que están o afectaron hace poco a Australia? ¿Cómo es posible que Dios permita cosas si es bueno? Bueno, lo que pasa, insisto, Dios como creador y sustentador, también como juez en esta grande red, lo que hace simple y sencillamente es el grande y maravilloso hecho de juzgar las acciones de las personas. Entonces, Dios, al ser creador, sustentador y juez, y al entender la providencia de acuerdo con las características que vemos a través de toda la palabra y lo que es puesta por la teología sistemática, la providencia es definida, ya estoy hablando de la teología sistemática del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, que es la providencia es como aquel y continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. ¿Ok? La voy a volver a leer para que la escuches bien. De acuerdo con la teología sistemática del siglo, ya no la Reforma, sino la teología sistemática, es que la providencia es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, buenas y malas, orgánicas e inorgánicas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. En esta definición hay tres cosas importantes que las veremos en otra ocasión, o lo dejaré grabado para que por favor estés al pendiente y cada vez recurras a este video para saber qué está pasando en tu vida y tengas confianza. Preservación, concurrencia por parte o cooperación por parte de Dios que hace que todas las cosas concurran en un determinado momento y cooperen para este fin, y por supuesto el gobierno de Dios. El gobierno de Dios sobre todas las cosas. Es muy importante entonces que tú te mantengas bien claro, bien entendido, bien estructurado mentalmente, pero sobre todo bien estructurado en tu corazón y bien estructurado en la doctrina y en todas las cosas para que puedas tú tener esta paz, puedas tú tener esta confianza en Dios, sobre todo si eres creyente de años, y que nosotros sabemos que Dios está, ahora sí como dicen, muchas veces dicen, Dios está al control de todas las cosas, pero la verdad muchas veces ni se entiende, decimos, estará al control de todas las cosas, pero pues a veces pareciera que mejor no, vamos a dejarle así, ¿no? Y que va a hacer en nosotros lo que tiene que hacer porque Dios está comprometido consigo mismo de formar a Cristo en nosotros a través de las circunstancias. Entonces, pues no nos desanimemos, no dudemos, no desconfiemos. Recuerda Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman, de aquellos que le aman, con el fin de lograr el propósito que Dios tiene desde antes, que es formar a Cristo Jesús en nosotros. Bueno, con esto me quiero despedir. Quiero que por favor recuerdes que este video y esta enseñanza y todo lo que pondremos no sustituye de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el hábito de congregarnos, el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de orar, el hábito de diezmar y ofrendar y el hábito de lo que es el servir al Señor. Muchas gracias por tu atención y puedes compartir este video en nuestra dirección www.renuevodeamistadtodojunto.com. Muchas gracias y que el Señor te siga bendiciendo.